Bienvenida, Elvira, a Poéticas del Puente, este programa que hacemos desde el mítico Teatro del Puente sobre el río Mapocho en la ciudad de Santiago, para hablar con escritoras y escritores sobre sus experiencias, sobre sus reflexiones en torno a la escritura. Así que bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y por llegar a este lugar que me empiezan a traer una buena cantidad de rememoraciones. ¿Qué cosas, por ejemplo, se te vienen a la mente? Bueno, yo he visto este parque que está al frente desde hace más de 50 años. Y también he visto el río ir a tope por estos puentes, traspasarlo, y al igual que estas aguas, mareas humanas pasando por este lugar. Entonces es mucha historia. ¿De qué manera la ciudad influye en tu forma de escribir o en tus historias o en tus poemas, en tus relatos? Muchísimo, porque la percepción que yo tenía y que sigo teniendo es que es una idea romántica, es que todo lo que está ligado a la tierra es algo que va a permanecer. Y la ciudad es lo contrario a la tierra, ¿no? Entonces, mientras la ciudad iba encementando la tierra, yo iba rascando el cemento para lograr desentrañar el movimiento de esta ciudad, que es el movimiento de la ciudad, donde se supone que la ciudad es una suerte de protección cívica para el ser humano. Sin embargo, eso se fue rápidamente desvirtuando en la medida que la ciudad iba creciendo de manera venenosa, transformándose en hiperciudades, que es reventarse como tal, ir creando cada vez más marginalidades, segmentaciones, alejándose de ese ideal de ciudad, ¿no? Transformándose en una no ciudad, ¿no? Y bueno, todo eso yo creo que lo escudriñaba mi poesía de alguna manera. Una de las preguntas con las que partimos las conversaciones, para poder entrar en la concepción, ¿no? En este espacio efímero como es la escritura, ¿no? ¿Qué es para ti la escritura? Bueno, no es un espacio efímero, sino que es el lugar, yo diría que es un embarcadero, ¿no? Es donde llega la poesía, que sí es efímera, ¿no? Porque es un torbellino, es un cúmulo de emociones, pasiones, un estado de perturbación, ¿no? Y entonces, para no desaparecer, la poesía comienza a llegar a la escritura, que es un lugar distinto, ¿no? Es el lugar donde embarca la poesía. ¿A qué, digamos? Hacer esa navegación que es de meditación, ¿no? De poder, al ir navegando por lugares que son absolutamente desconocidos, ir
entrando en ese espacio de conocimiento donde va quietando toda esta gran conmoción, ¿no? O sea, en el fondo es el lugar donde este enorme impulso que es la poesía, que te toma y te tira, te arrastra, ¿no? Es un llamado ineludible. Es ese lugar donde logra entrar en un estado, yo diría que de solidificación, ¿no? Donde efectivamente entra en otro ritmo, ¿no? Y se conecta en esta navegación, que es una navegación en el tiempo, con la memoria, que es donde creo yo trabaja la poesía. ¿Cómo llega la poesía a tu vida desde la infancia? ¿O qué fue lo primero que leíste? ¿En qué momento decides escribir? Bueno, la poesía para mí llega sorpresivamente, ¿no? Y yo creo que antes de llegar a la lectura, tiene relación con la palabra hablada, ¿no? Con esos cuentos que uno escuchaba al lado de la cocina a leña, en la fogata en la playa, cuando era niña. Tiene ese lugar, ¿no? Donde muy sutilmente la poesía se va convirtiendo en lenguaje, ¿no? Yo leí cuentos infantiles, pero hubo un momento en que leo un cuentecito, digo yo cuentecito, pero es un gran cuento, de Mahfoud Massis, donde está la palabra ultramarinos, que yo no sabía que lo que era ultramarino y me demoré mucho tiempo en saber qué lo que era. Pero en ese momento me pareció luminosa y entendí una gran cantidad de cosas, y en ese momento yo supe de la importancia de las palabras, ¿no? Y que fue por la iluminación de esa palabra, ultramarinos, ¿no? Y entonces, claro, ahí comenzó una atención especial a los libros, ¿no? Y que fueron libros infantiles, ¿no? Cuentos infantiles, cuentos con animales, ¿no? Hasta llegar a Horacio Quiroga, donde los animales adquieren otra presencia. Pero sí, por ahí iba. ¿Y tu primer poema, tienes noción de, o como haber escrito en un lenguaje poético? Donde yo creí que iba a escribir algo literario, no fue un poema, sino que fue un cuentecito que se llamó Millongue, y que tiene que ver con un cuento que a mí me contaron, ¿no? Y que yo lo reproduje, y que ese cuento, ese nombre, Millongue, correspondería a un cazador de puma. Cuenta una historia muy bonita, digamos, y trágica, porque él caza pumas, pero el puma le caza a su hijo.
Yo escribí eso, quise hacerlo como literario, era niña todavía. Y mucho tiempo después descubrí que ese nombre está relacionado con una playa que hay en Arauco, que es mi ciudad, la zona de donde yo provengo. La provincia de Arauco, nací yo en Leu, por ahí cerca hay una playa que lleva ese nombre. Entonces, he sospechado que ese cazador le dio nombre a esa playa. ¿Qué piensas sobre la idea de los formatos poéticos o los nuevos formatos poéticos, donde entra la poesía como hacerse cargo de, o sea, fuera de los libros me refiero, ¿no? Como fuera de las páginas, y quizás atraviesan otro trabajo artístico? Pienso como en las proyecciones, estas proyecciones de frases en la calle, o la tuiteratura, que es como esta gente que escribe poemas en las redes sociales. ¿Qué te parece como que crucen la barrera de los libros o de...? Bueno, eso tiene que... vivimos un mundo absolutamente desconectado de los libros. Entonces no me extraña que en ese alejamiento de los libros de pronto uno encuentre algún verso escrito en un muro que me parece excelente, porque en los muros se escriben a veces cosas inentendibles. Entonces, que aparezca un verso me parece bueno, digamos, ¿no? Pero yo creo que la diferencia entre una página y un muro es grande, digamos, ¿no? Porque la página te pide a ti que en la velocidad de la vida te detengas un rato, y esta página te atrapa, digamos, y te hace pensar unas cuantas cosas. En cambio, el muro está ahí y ojalá te haga pensar, dentro de la velocidad en que vivimos y que seguramente pasas delante del muro a esa velocidad, ojalá te haga pensar algo. Pero creo que entre el muro y la página hay una separación kilométrica, ¿no? Ahora yo creo en la colaboración de las artes, pero esa es otra cosa. Claro. ¿Crees que los libros van a sobrevivir en un mundo tan resuelto por la tecnología? Esa es una encrucijada, ¿no? Yo creo que el libro es como la última huella de un mundo romántico, ¿no? Y que va a permanecer siempre y cuando también la hiperreproducción del libro no mate el libro, ¿no? Creo que es también el exceso de libro puede matar el libro, ¿no? Entonces el libro pide un poco de delicadeza y de trabajo alrededor de él, ¿no? No valorando la cantidad, ¿no? Sino que valorando también la calidad del libro, ¿no? Y de hecho hay trabajo
físico, con los libros de los que hacen libros, que son realmente elogiables, ¿no? Pero sí, digamos, o sea, la cantidad que es el signo de esta época, de que creemos que mientras más cantidad en todo nos salva, no es así, digamos. O sea, no se trata de llenar con toneladas de materiales, sino que se trata de que nos detengamos un poco y ahondemos entre todos en la calidad de aquellas cosas que tenemos a nuestro alrededor, en el fondo en la calidad de la vida, que eso es lo que importa. Estábamos hablando de los libros, si sobrevivían, pero también me es inevitable como pensar en la poesía, ¿no? Como que el libro es un formato, es donde se sostiene algo físico, pero la poesía no necesariamente está en ese formato, pero aún así está en un momento en el que compite con la tecnología. Aparecen estas herramientas nuevas como la inteligencia artificial, que pueden escribir poemas sin ninguna discriminación o sin supervisión humana. ¿Sobrevivirá la poesía, crees tú, en el futuro? Bueno, la poesía está íntimamente ligada al ser humano, ¿no? La poesía es algo que es dentro de los géneros literarios el más antiguo, pero excede los géneros, ¿no? Y excede incluso la palabra. Entonces, es algo consustancial al ser humano y luego cuando se hace palabra es consustancial a la palabra, porque el ser humano se define por la palabra, ¿no? Con la inteligencia artificial estamos compartiendo el tiempo presente, pero la verdad es que vamos separados, ¿no? Y quien escribe y que se siente íntimamente ligado a eso, que es parte de sí, no necesita de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se necesita para hacer negocio, porque si yo quiero ganar cosas, premios y dinero, probablemente necesite de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial pertenece al mundo de los negocios, no de la poesía. Y en ese sentido, como conectándolo con nuevos escritores, escritoras, ¿qué les podríamos aconsejar en ese mismo camino, ¿no? Que utilizan quizás, o algunos están partiendo y utilizando al mismo tiempo estas herramientas, como... Mira, bueno, lo que te decía, yo creo que no se puede aconsejar nada, pero quien efectivamente está seriamente y ligado a la tarea de escribir, a ese llamado, no necesita de la inteligencia artificial, no necesita de eso, ¿no? La inteligencia artificial es alimentada con la producción humana literaria. No va por lugares desconocidos. La inteligencia artificial reproduce y lo que reproduce es una combinación de aquello que en algún momento tuvo una relación con su tiempo, ¿no? La inteligencia artificial está
en el camino de proponerle al ser humano que se siente a descansar porque como máquina puede reemplazarlo. Bueno, dependerá de cada persona si quiere reemplazo. ¿Cómo ha sido tu relación con poetas en general? Me imagino que hay admiración, pero también hay un poco, como decías tú, distancia. ¿Cómo ha sido tu vínculo con otros? Mira, con Estela Díaz Marín, que la has mencionado, yo lamenté haberla conocido tarde, Estela. Me habría gustado haberla conocido cuando yo era alguien completamente analfabeta y que la Estela hubiese sido mi maestra, ¿no? Me habría gustado mucho eso. Pero bueno, nos conocimos tarde. Sin embargo, yo solo puedo agradecer la confianza de la Estela y las pocas veces que nos encontramos, ¿no? Que fueron momentos riquísimos. Y bueno, con los poetas de mi generación, yo diría que justamente porque nos veíamos muy de vez en cuando, que significa en el fondo atesorar esos momentos en que uno se encuentra. Yo mantuve una buena relación en general con los poetas de mi generación. Tengo amistades también como Soledad Fariña, Verónica Sonder, Maja Vial, que falleció hace un poco tiempo atrás. Bueno, son personas y poetas que yo creo que contribuyeron también a que conversáramos nuestra época, que fue bastante difícil. Estoy pensando como en poetas, nuestros poetas nacionales. ¿Cómo crees que cómo ha ido evolucionando, se ha ido recordando la poesía de Gabriela Mistral o de Neruda? ¿Cómo crees que las nuevas generaciones los están leyendo? Mira, cada tiempo propone nuevas lecturas, ¿no? Yo creo que Neruda es un poeta que está pidiendo nuevas lecturas, ¿no? Los mandragóricos están pidiendo que en verdad se los recuerde y quizás se vaya a buscarlo sin el encono de otra época. Gabriela Mistral, bueno, estamos recordando de que en verdad prácticamente la despreciamos. Entonces, ahora nos volcamos completamente sobre ella y eso también trae un peligro porque la locura puede llegar a sepultar algo, ¿no? Pero yo creo que a Gabriela Mistral, con calma, se necesita entrar en ella porque la hemos reducido a sus versos. Pero tras los versos hay una mujer que pensaba, que reflexionaba, que tiene una prosa interesante, que ejercía, como ella misma dijo, bueno, estoy ejerciendo el periodismo. Escribía para el Mercurio, escribía para diarios latinoamericanos, para revistas.
Y todo eso es un gran armazón para su poesía, ¿no? Que ella la ponía en un lugar destacado y no se permitía poner cualquier cosa en su poema. Entonces, se requiere realmente de un poco de seriedad para volver a entrar en su poesía, incorporarla de otra manera a los programas educacionales. Sí, hay bastante trabajo que realizar en torno a ella. Bueno, Elvira, siempre se nos hace corto el tiempo como para conversar, pero queríamos darte las gracias por darte el tiempo de venir a conversar acá, Poéticas del Puente. Con mucho cariño te despido y nada, pues, te seguiremos leyendo eternamente. Bueno, muchas gracias. Solamente puedo agradecer la invitación.